100 años de Artes Querétaro, de todo artes visuales. Bienvenidos a nombre de la licenciada Laura Correa. Ella se disculpa por no estar en este momento, va a tratar de llegar a tiempo. Tiene una presentación para el gobernador, así que sean ustedes bienvenidos. Y si les parece, vamos a comenzar. Presento a nuestros participantes de esta tarde. En primer lugar, la maestra Margarita Martínez López. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, yo creo que estamos celebrando, diría yo, que se realicen obras bajo el interés de los gobiernos estatales, en este caso el gobierno de Querétaro, por supuesto, en materia de cultura y de arte. Es la primera vez que se hace un intento de esta naturaleza, porque estamos acostumbrados a que vamos por el camino, se dicen cosas, hay eruditos, hay gente que escribe y sus cosas no se publican más allá del poquísimo alcance que pudieran tener. Y por mucho tiempo el campo del arte estuvo absolutamente abandonado en este sentido. Entonces, yo realmente me congratulo de que se haya hecho este catálogo. Tengo, como diría el maestro Humberto Eco, el vértigo de las listas, ¿no? Él tiene una obra maravillosa que se llama justamente El vértigo de las listas, y que es esta necesidad que tiene el hombre de hacer listas de las cosas y de los objetos que lo rodean y que le significan algo, porque es lo que lo ayuda a poner en orden su memoria, sus entornos. Y yo creo, después de haber participado en que se ponen, por lo menos por primera vez, por escrito y se deja un testimonio de ello. Y creo en lo que dice Humberto Eco, verdaderamente sí es un vértigo. Es un vértigo ir ordenando todas las cosas que se tienen que decir de colecciones. Y en este caso, pues bueno, nosotros en el campo del arte, por supuesto que estamos acostumbrados a las colecciones. En todas partes, ¿no? Los artistas coleccionan, valga la redundancia, los coleccionistas van creando sus acervos, los museos, las galerías, todo el mundo tenemos cosas que decir. Pero ¿cómo empezar a hablar de lo que sustenta a estas listas? Porque a final de cuentas se puede hacer una lista, pero es una lista que si la dejamos muda, nos va a significar solamente objeto por objeto, situación por situación. Entonces, había que encontrar, y ese fue mi caso, por invitación del doctor Rubén Maya, que me hizo favor de invitarme a participar en esto, y me pidió que me encargara del inicio de lo que este catálogo debía contener. Y estuve pensando mucho por dónde podía agarrar este asunto. Y por fortuna teníamos un planteamiento de 100 años que había que realizar. Pero yo me fui directo con quien en ese momento había trabajado en frecuentes ocasiones con Querétaro, que era Porfirio Díaz. Entonces dije, vamos a ver si encuentro entre las efemérides alguna que me hable de algún dato de interés que se en aquella época, y lo encontré. Hay una cita que es con la que yo empiezo el texto, que se refiere a este museo, que no era museo, era el Palacio Federal. Y entonces cita él a todos los miembros de su gabinete a trabajar en una especie de congreso, no congreso porque no era para tanta gente, pero sí en una reunión muy privada, para comentar asuntos referentes a la relación con Estados Unidos. Y eso a mí me pareció muy interesante. Cuando le dijeron cómo necesitaba que arreglaran el espacio para este evento, él dijo que quería ver qué era lo que hacían los artistas de Querétaro. Claro, él tenía una esposa muy interesada en estas lides. Y entonces le presentaron lo que se hacía en Querétaro. Y lo que se hacía en Querétaro era el trabajo de las señoritas decentes. Estoy hablando con parte de esta cita.
las señoritas decentes y virtuosas que se dedicaban a esto. Y le montaron una exposición y obligó a todo su gabinete a que vieran primero las obras de estas señoritas. No está la lista de las señoritas, que hubiera sido maravilloso. Y a partir de ahí yo arranqué a pensar ¿y cuál fue la influencia, lo determinante en el paso de Porfirio Díaz por este estado? Pues como con todos, ¿no? Entre otras, ir poniendo el tren, que no es la estación de ferrocarril que tenemos, era otra que estaba en otro lado, con un interés muy particular en el arte arquitectónico. Pero de las artes plásticas, hasta ahí se queda esta memoria, y luego hay un brinco muy fuerte hasta nombres que ya nos pueden sonar mucho más cercanos. Y sin duda se tiene, aunque se tenía el antecedente, por ejemplo, de los escultores que se llamaban los marianos, que son estas esculturas maravillosas que están todavía en los templos aquí en Querétaro, había un vacío muy particular. Querétaro se quedó en ese tiempo acostumbrado a que el arte tenía que ser figurativo, y se pensó que iba a ser así para toda la vida. Y entonces los artistas que tratan de hacer aportaciones nuevas que pudieran poner a Querétaro, pues yo creo que no pensaban tanto en un candelero frente al horizonte nacional, sino aquí realmente fueron cosas que se refirieron a retratos, que se refirieron a algunas obras de carácter religioso. Mucha gente pregunta, cuando no saben bien cómo es el asunto en México, preguntan que si son clases de religión cuando estamos dando historia del arte. Porque sí, evidentemente la gran mayoría de las obras que se abordan hasta el siglo XIX, pues es casi la historia de la religión, y no era la excepción Querétaro, ¿no? Que también se trabajaban estas cosas. Pero poco a poco empezaron a surgir nombres, y surge uno que para aventura nuestra fue un artista muy destacado, que se llamó Abelardo Ávila. Abelardo Ávila, yo creo que es de los artistas del pasado el nombre más importante con la obra más importante que tenemos. Sí fue pintor, pero sobre todo fue un dibujante supremo y un extraordinario grabador. Y yo no debería de estar hablando de él, porque teniendo aquí sentado el doctor Isla, que de veras sabe de la obra de Abelardo Ávila, se podrían decir muchas cosas. Pero bueno, entonces este es el primer nombre que sobresale en esta narración de cuáles fueron los ambientes y las circunstancias en las que se dio el arte en Querétaro. La historia sigue con muchas anécdotas de él, muy pocas con relación al arte, cosas muy aisladas, hasta que empiezan a sonar otros nombres cuando ya están trabajando más con la Escuela de Bellas Artes. Y entonces se empieza a hablar pues del maestro Agustín Rivera, por ejemplo, y junto con él 4 o 5 pintores más, y después un silencio otra vez prolongado, hasta que da un salto importante y se establece la Facultad de Artes Plásticas, no me acuerdo cómo se llamaba, de Bellas Artes en la UAC, y entonces sí empieza un semillero muy importante de jóvenes que se dejan ver. El arte en Querétaro empezó a requerir de nuevas cosas, y entonces se ligó con el interés de los gobiernos, y se tuvo a un Mariano Palacios Alcocer, que se dedicó a dotar al Estado de una infraestructura que permitiera el desarrollo de las artes. La Galería Libertad, este museo, una cadena de museos, porque también se hizo el de la Sierra Gorda, hubo diferentes, y esto fue muy interesante. Probablemente hubo intentos anteriores, y yo no quiero decir nombres porque me puedo equivocar, y puede ser una lista grande, pero a partir de ese tiempo nosotros nos empezamos a acostumbrar muy seriamente, porque hubo intentos anteriores, como las casas de la cultura. Por ejemplo, la Casa de la Cultura que se puso en la Casa de Cala, primero con Paula de Allende, después con Lupita de Allende, y con algunos otros personajes de su tiempo, que fue el espacio para que los artistas
la historia pues sí se concreta, no existe el espacio para que yo dé una conferencia sobre esto, sino que empezamos a tener grandes y preciosos ejemplos. Tendríamos que mencionar algunos casos que son muy importantes. Yo mencionaría a Adi Herrera, todavía de la camada anterior. Mencionaría a Gerardo Esquivel, a Julio Castillo y a Lirio, que fueron tres jóvenes que de verdad entregaron la vida para ir abriendo estos espacios a partir de la Casa de la Cultura, ya otra Casa de la Cultura diferente. Y después viene otros artistas que son muy importantes, que son, bueno, Jordi Goldó en el aspecto del arte abstracto, por supuesto Rubén Maya, que fue considerado en su momento como una de las jóvenes promesas para el siglo XXI en México, y nosotros tuvimos la fortuna de presentar en este museo una de sus exposiciones más memorables, porque todavía no tenía todo este currículum que ahora tiene, con una cantidad de público diferente que podía ver nuevas propuestas. Por supuesto, se tiene que hablar de Santiago Carbonell, y aquí es no meternos, no estoy yo calificando el trabajo de los artistas, sino de lo que representaron. Y entonces se unieron, no se unieron, sino se dieron estas tres corrientes tan absolutamente diferentes en las representaciones del arte, que en Querétaro ya tenían cabida. Que yo lo que celebro es fundamentalmente el hecho de que pudiésemos tener en nuestros espacios culturales planteamientos tan absolutamente distintos. Y que yo creo que eso es muy importante. Ahí se empezó a involucrar también la sociedad, no solamente viniendo a los eventos del Museo y de las Galerías, sino también se empezó a abrir un mercado del arte, que también fue interesante. Y nos dio la oportunidad de empezar a ver a otros jóvenes, muchos, porque estamos hablando también de tres artistas que fueron profesores en la universidad, y que entonces también los jóvenes empezaron a tener escuela, a jalar para un lado o para el otro, y entonces tener toda esta gama de posibilidades. A mí me parece que Querétaro en 100 años ha caminado muchísimo. Para nosotros ya no es nuevo ni nos asombra que se presente una instalación. Querétaro fue creciendo, los jóvenes se fueron preparando, se fueron atreviendo a sacar sus cosas, y yo creo que estamos ahora en un ambiente absolutamente distinto, que fue abordado de muchas otras maneras también en el Querétaro. Entonces, a mí me tocó hablar de esta transición, de cómo se dieron estos ambientes culturales en donde el arte en Querétaro tuvo que venir. El arte se salió a las calles. Querétaro es muy de esculturas. Tenemos, bueno, la escultura de Noriega, que es una maravilla, el conjunto de la corregidora Estela Hidalgo que tenemos en la Alameda, y después se pusieron obras nuevas que también están. Entonces el arte se ha ido filtrando. Se han hecho ahora unos murales en el Palacio de Gobierno que no fueron tocados en este trabajo, no existían todavía, pero hay una efervescencia que es distinta, y yo eso es lo que celebro, y eso fue lo que traté. Gracias. Muchas gracias. Antes que nada, bienvenido, doctor. Bueno, pues a mí en realidad me toca solamente decir, como coordinador, decir y agradecer en primera instancia al doctor Augusto Isla, a la licenciada Laura Gabriela Corbera, directora del Instituto Querétaro para la Cultura y las Artes, y el licenciado Juan Antonio Isla, que fueron los que me invitaron para hacer esta especie de coordinación. Entonces, una de las ideas que al principio surgieron para que se hiciese una manera de que se desarrollase el catálogo lo más coherentemente posible, y sobre todo lo más democráticamente posible, fue generar un grupo curatorial, un equipo curatorial con especialistas en el área. Entonces invitamos lógicamente a la maestra Margarita Magdaleno, que todos conocemos su trayectoria y su importancia en Querétaro. Invitamos
a la licenciada Verónica Gil, que es historiadora de arte por la Universidad Iberoamericana, y decidimos invitar a 2 curadores a nivel nacional para darle, sobre todo en el área contemporánea, unos ojos nuevos, una visión nueva, sin que para que dieran como su punto de vista. Invitamos a Luis Carlos Emerich, que es curador y crítico de arte, y a Santiago Espinosa de los Monteros, que también es curador y crítico de arte a nivel nacional, que tienen proyectos en todos los sentidos. Luis Carlos Emerich es más especialista en arte moderno y Santiago Espinosa también más contemporáneo. Entonces, conjuntar este grupo de especialistas para mí era como importante para darle un sentido como de coherencia visual al catálogo. Indudablemente que se dice por ahí que no siempre están todos los que están, sino bueno, que no están todos los que son, ni están todos los que sí, porque es muy difícil luego, y sobre todo en este sentido de conjuntar opiniones y visiones y todo esto. Entonces, al tener este grupo de especialistas, una de las cuestiones que para mí eran importantes, porque de alguna manera soy juez y parte, dije yo no quiero meterme en cuestiones digamos de selección. Lo que hicimos o lo que hice fue que solamente que lo que escribían los especialistas, los nombres que escribieron los especialistas a partir de la experiencia, de la historia y de lo que se abordaba, eran los que salían, digamos, en la foto, en la selección de la obra. Una de las cuestiones que fue muy importante dentro de toda esta como visión que es un catálogo, y creo que es un muy buen paso, un primer buen paso para poder empezar a generar este tipo de proyectos editoriales que abarquen y que tengan el sentido en la parte de las artes plásticas. Entonces, para mí una de las cuestiones importantes dentro de toda esta visión es que hay para apoyarse en que hubiese coherencia, uno de los que me interesó invitar para darle, y sobre todo que conoce, es a Gabriel Horner, que conoce a todos los artistas más jóvenes, emergentes y así, para que también se hiciese una lista y un grupo así digamos, para los curadores y los especialistas, sobre todo los que venían de México, porque los que estamos aquí que nos conocemos más o menos cómo es. Bueno, yo me apoyé con un gran amigo y colaborador, que es el licenciado Raúl Chávez Molina, que me ayudó y me apoyó en toda esta parte organizacional del proyecto. Entonces, básicamente, el hecho de conformar este grupo curatorial, una de las cuestiones que fue, digamos, como decía Margarita, es que se abordaran como las diferentes épocas dentro de los 100 años de arte en Querétaro, y a cada colaborador se le asignó, se le pidió que hablase de una parte esencial de esos 100 años, y que pues dentro del conocimiento y dentro de toda la sapiencia que tuviesen, tratasen de incluir a los más posibles, ¿no? O sea, en el sentido de esa coherencia. Entonces, y básicamente una de las cosas que a mí me importaba mucho dentro de todo esto es que a partir, como lo dijo Margarita, a partir de los 80s más o menos, se empezó a generar una migración, el sentido de la migración en Querétaro, y por lo tanto el arte en Querétaro se enriqueció muchísimo con este sentido de migración, y se empezaron a crear
nuevas instituciones, nuevas casas, o sea, nuevos museos, nuevas instituciones que hicieran que se apoyase este tipo que se apoyase en las artes visuales. Por lo tanto, una de las cuestiones es de que se le diese ese sentido de contemporaneidad en el sentido, o sea, que se centrase la contemporaneidad del discurso a partir de los 80, sin dejar de mencionar, por supuesto, a todas las épocas, ¿no? En fin, esa fue un poco el sentido curatorial y el resultado está aquí ahora impreso. Como dije, creo que hace falta más catálogos, inclusive libros, ¿no? Ya libros más completos, más que abarque a todos los nuevos artistas emergentes que están surgiendo, y que sea como más completo todavía toda esta revisión de artistas que han hecho que el Querétaro que estamos viviendo tenga este sentido de identidad que actualmente tenemos, que yo creo que es un sentido de identidad de crecimiento, así como el crecimiento económico que se está dando aquí se está dando en Querétaro. También en el arte creo que está habiendo un crecimiento desde los artistas jóvenes que están emergiendo, desde los que se están consolidando, y así conforme se va haciendo esto. Entonces, pues muchas gracias, y es un poco la idea de... Gracias. Buenas noches. Bueno, en primer lugar agradezco a Rubén Mata y al Instituto Queretano de la Cultura y las Artes por haberme dado la oportunidad de participar en este gran proyecto que representa una primera aproximación a las diversas opciones que se tienen en la recepción de artes visuales. Hablaré sobre el texto que me tocó realizar, titulado Infraestructura Cultural y Artística Queretana, que podrá definirse como un primer acercamiento a los sistemas de legitimación del arte, a la recepción del público heterogéneo del Estado y a la diversidad de circuitos que conforman los estatutos artísticos y culturales, tanto de particulares como públicos. En este caso me enfoqué mucho más a los públicos por tener mayor participación. Y en síntesis, el texto es un boceto de lo que representa la infraestructura cultural y artística queretana. Es relevante mencionar que Querétaro es un estado que, como bien lo decían anteriormente, se ha transformado y que al estar en esta posición pues necesita de nuevas ofertas de consumo del arte. También hay que enfatizar que la ciudad queretana pues tiene una personalidad que oscila entre la tradición y la contemporaneidad, lo que lleva a variantes de la aceptación del gusto. Esta aportación es más que nada un recorrido histórico que puntualiza algunos espacios museísticos, galerías, personalidades, artistas, medios de difusión y momentos más representativos de la historia cultural de Querétaro. No significa que sea la verdad absoluta, ya que en los últimos 10 años han surgido ámbitos culturales y medios de difusión que se han creado gracias a la exigencia y a la iniciativa de algunos artistas. De hecho, en los últimos años se han generado espacios o publicaciones que ya no se integran en el presente catálogo. Es solo una perspectiva que puede aportar nuevos enfoques de estudio o puede abrir nuevas brechas de investigación y que permitirán realizar una nueva historia de los sistemas de legitimación queretanos. Considero que un factor básico en esta infraestructura ha sido la migración, como bien lo dice el maestro Rubén, tema social que influye fuertemente y que codifica una nueva idea de recepción artística y cultural. El público busca nuevas propuestas en el ámbito visual, no solo se queda en la manifestación pictórica, sino quiere una versatilidad de medios como los tecnológicos o los medios digitales actualmente. Gracias al apoyo de instituciones, críticos de arte, funcionarios culturales, intelectuales y artistas, se ha podido generar un discurso del ámbito cultural y artístico queretano. A últimas fechas han surgido más espacios que permiten a los artistas emergentes exponer y al público disfrutar de nuevas tendencias visuales en la ciudad. Por otro lado, quiero disculpar
disculparme porque sé que el texto que llevé a cabo es solo una aproximación a lo que ha sido la infraestructura cultural y artística. Estoy segura que omití el nombre de personalidades, publicaciones o espacios que debieron estar aquí y que por tiempo pues ya no se pudieron integrar, pero sé que es el principio de una investigación que más adelante podrá abordarse de manera mucho más profunda. Tal vez en este texto también han cambiado los nombres de los espacios o han cambiado las galerías, sin embargo han sido parte del testimonio cultural y artístico queretano. De hecho, todos los proyectos se han concretado o surgen por una inquietud, una necesidad o por el gusto del público que lo exige, llegan a marcar cierta época. Finalmente, estoy segura que Querétaro seguirá conformando sus sistemas de legitimación artístico-culturales y seguirá haciendo historia en este sector. Y agradezco nuevamente la oportunidad y al licenciado Juan Antonio Isla por haberme orientado y a las demás personas que me ayudaron a realizar esta primera memoria. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Es un placer estar aquí en esta sala. También nada, felicidades Marcela por esta renovación de tu museo. Una primera alusión precisamente a esta atmósfera de arte plástica. Sí. A lo mejor muchos de ustedes lo saben, pero otros no. Conmigo aquí este acervo está aquí exhibido y que forma parte de la colección del Museo de Arte de Querétaro. Porque no llegó así nada más porque sí, ni es de artistas queretanos del siglo XIX. Hipotéticamente, lo comentaba yo con un grupo de jóvenes con quienes estamos estudiando el renacimiento cultural de México a partir de la revolución o surgido con la revolución misma de 1910-1917. Y hablamos de ese momento histórico tan emocionante, como lo llama Manuel Maples Arce, el líder de los estridentistas mexicanos. Ese momento emocionante en el que jóvenes como David Alfaro, psicólogos, José Clemente Orozco, se rebelan contra la academia un poco bajo el liderazgo del doctor Gerardo Murillo, de donde que lleva el apodo del doctorado. El doctorado viaja a formarse a Europa y regresa en el año de 1902. Lo contrata la Academia de San Carlos, que está en plena crisis de la academia, crisis del discurso plástico de aquellos días. Y se dedica a catalogar y a distribuir la obra que estaba en bodegas, la obra de la academia. Él ya no quiere saber nada de la academia y es suponerse que él distribuye
una buena parte de la colección que estaba en bodega en los museos de provincia. Y es así, como es de suponerse, que llega esta colección de pintura académica al Museo Regional. Y del Museo Regional pasa aquí para formar una espléndida pinacoteca. Le debemos entonces al doctor Art y a su desprecio a la pintura académica el contar con este patrimonio cultural en esta ciudad. Bueno, después de esta ilustración anecdótica, porque es importante que los queretanos tengan el conocimiento de cómo se va formando el patrimonio, su patrimonio cultural. Pues agradecería yo mucho de verdad a la maestra Laura Correa la oportunidad que me brindó de coordinar en términos generales el proyecto de 100 años de arte en Querétaro. El primer problema con el que se enfrenta uno cuando se trata de este tipo de proyectos, que no solamente nos remiten a un catálogo o a un listado, sino también a una reseña de historia cultural, de historia de la cultura en Querétaro. Los ensayos no son sino ensayos de historia cultural en todos los ámbitos de las artes populares, la arquitectura y el urbanismo, las artes plásticas, la música. Son trabajos de historia cultural que cada investigador asumió bajo sus propios esquemas, bajo sus propios postulados teóricos. Entonces, este producto es un producto de historia cultural, cuyo primer problema, digamos, aporísticamente, es cómo periodizar, a partir de qué momento. Es evidente que los inicios del siglo XX marcaron un cambio, ya lo dije, con la crisis de la academia y la pulsión de estos grupos jóvenes inconformes con lo que sucedía entonces, tan inconformes que, bueno, pedían la destitución de una autoridad en ese ámbito, como era el arquitecto Ríos Mercado, y finalmente consiguieron su objetivo, porque lo reemplazó un artista, no digamos de gran relevancia, pero sí que contribuyó a este proceso de renovación, Alfredo Ramos Martínez. Entonces nos enfrentábamos primero, pues, al problema de periodizar, y creo que los inicios del siglo XX marcaron muy bien el corte inicial, y pues que concluiría en nuestros días, 100 años o un poco más de 100 años, pero en fin. Otro problema fue cómo organizar a un grupo, qué temas, qué áreas, qué territorios del arte teníamos que cubrir. Bueno, pues quedaron definidos 6. Y luego cómo distribuir el trabajo y las responsabilidades.
pues pensé que lo más conveniente era un coordinador por cada territorio, por cada campo del arte, y que él se hiciera responsable de sus investigadores. Entonces quedó muy bien configurado. No faltaron las dificultades. Yo hasta cierto punto, durante un breve tiempo, me alejé, en tanto que a veces no me gustaban demasiado los trabajos, pero bueno, pues las autoridades culturales tienen sus propios cánones para actuar, y a veces quienes estamos un poco fuera de la gestión oficial tenemos pues nuestras diferencias, pero finalmente el producto resultó, creo que magnífico. Es una memoria cultural y un catálogo de todos aquellos artistas o gestores culturales que pues le han dado a Querétaro, oriundos o venidos de otros lares, le han dado a Querétaro pues esta efervescencia cultural de la que hoy disfrutamos. Como historia cultural, pues es evidentemente la historia de un enriquecimiento, es decir, de una apertura progresiva que va de ciertos cánones académicos a lo que son propuestas contemporáneas. Agradezcamos en este sentido a todos aquellos artistas o gestores o críticos que, sin haber nacido en Querétaro, pues vinieron a enriquecer la atmósfera artística de nuestra ciudad y nuestro estado, de gestores como Hugo Gutiérrez Vega, que siendo yo muy joven, me consta, pues era yo un estudiante universitaria, él vino y provocó una revolución que para gentes tradicionalistas como mi maestro y amigo Antonio Pérez Alcocer, pues era un ataque epiléptico. No entendía pues ni la poesía contemporánea, ni el teatro contemporáneo, ni el psicoanálisis, nada. Vivía él en una burbuja medieval, no del discurso aristotélico-tomista. Pero pues a Hugo le debemos esa detonación de los años 60. Como en el ámbito del pensamiento y de la apertura ideológica, se lo debemos a un sacerdote como Mariano Maya, ¿no? Un hombre académico, muy bien educado en Europa, políglota, sensible a los cambios de la iglesia de aquel tiempo, que son concomitantes con la presencia y las propuestas del ayornamiento de Juan XXIII. Entonces, esta historia cultural no es la historia de una apertura, de un ponernos al día. Creo que, como diría Paz en el último capítulo de Laberinto de la Soledad, los queretanos hoy somos contemporáneos de todos los hombres.